Les doy la más cordial bienvenida, queridos amigos, queridas amigas televidentes de Asomavisión a nivel de país. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su programa. Vamos a hacer análisis de una serie de eventos a nivel nacional, a nivel internacional, y siempre a la luz de esos conceptos preciosos que contiene este libro que nunca, jamás pasarán, jamás se desactualizará o pasará de moda. Contiene principios de vida y eso sirve para el hombre desde el momento en que fue puesto en esta tierra hasta el último de los días que exista esta creación. ¿Por qué? Porque es la inefable, maravillosa, inerrante palabra de Dios, la Biblia. Y estos son los principios de análisis. No nuestro criterio ni el de otros analistas, aunque los acogemos, los presentamos y los respetamos. En algún programa de un querido colega dice, bienvenidos a acordar o a discrepar. Y es cierto, cuando se hace periodismo de opinión, hay las dos alternativas. Aquí no tratamos de plantear cosas nuestras, sino un análisis con humildad a la luz de los principios de la palabra de Dios. Tenemos noticias a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal si comenzamos un poco por el tema a nivel internacional? Porque estamos recién pasando el síndrome, la desintoxicación de los temas que abarcaron semanas, la atención, el fútbol, la Copa América, la Copa de Naciones en Europa y concretamente más cerca aquí en América, el desenlace de la participación de Ecuador que llegó a cuartos de final jugando muy dignamente, muy dignamente. Y en un momento dado, la gran final. La atención de la gente llegó a niveles que uno no puede entender. Como a veces uno dice, la adicción al fútbol. ¿No me quiere creer? Vean ustedes cómo a este nivel llegó la gente a actuar. No les digo nada, solamente observen el lugar, cómo, cuándo y dónde. No se perdieron los aficionados el partido de la jornada. Pedro Vallese que grita la a mí me gusta que le ponga el guaso ahí. ¿Quién era así? No importa, ahí estaba el muerto en el velorio, pero alguien se dio modos para poner la pantalla de televisión y no perderse el partido. La vida continúa para algunos, a pesar de que no tenemos claro el saber poner las cosas en su debido lugar, ¿verdad? Uno de los problemas de la humanidad moderna, no tenemos idea. Y no tenemos idea ni los que no han estudiado tanto, los que no han hecho tanto dinero en la vida y que aparentemente serían esa clase popular en la cual se justificaría que mientras velan al pariente siguen viendo el fútbol y divirtiéndose. No, el mundo está tan de patas, por decirlo tan claramente. El mundo está tan de patas que aún en los países más desarrollados, en este caso un país admirable como son los Estados Unidos de Norteamérica, ocurren cosas que uno no las puede entender si no las vemos así compactadas y resumidas en estas siguientes informaciones cortesía de Ecuavisa. A la 1 de la tarde de este sábado, los seguidores del exmandatario Donald Trump llegaron al recinto ferial del condado de Butler. El mitin político inició a las 6 de la tarde y 10 minutos después, cuando Trump en el escenario mostraba un gráfico en una pantalla gigante, se escuchó el primer disparo. El mandatario se llevó la mano a la oreja derecha, se agachó detrás del podio. Los agentes del servicio secreto corrieron para cubrirlo. El atacante estaba ubicado en el techo de un edificio, situado a unos 120 metros de Trump. Disparó y una bala rozó a Trump, pero otros disparos mataron a un hombre de 50 años e hirieron a otras 2 personas que estaban en las gradas. 2 francotiradores del servicio secreto apostados en un techo detrás del escenario reaccionaron y mataron al agresor. Cuando cesaron los disparos, los agentes que protegían a Trump lo ayudaron a levantarse y se lo escuchó decir, déjame ponerme el zapato. Con sangre en su cara y en medio de los agentes, levantó el puño y gritó hacia el público, luchen, luchen, luchen. La respuesta de sus simpatizantes fue corear USA.
Trump fue embarcado en un vehículo blindado, sacado del recinto y trasladado a un hospital, para luego subirse a su avión privado y dirigirse a Nueva Jersey. Para las 7 de la noche, el recinto ferial fue evacuado y continúa cerrado para las indagaciones. El FBI está investigando el hecho como un intento de asesinato. Las autoridades de Estados Unidos identificaron a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, como el autor de los disparos contra Donald Trump. Vivía a 1 hora de distancia del sitio del ataque y su casa fue allanada. Crooks usó un rifle AR-15 semiautomático comprado por su padre 6 meses antes. Estaba registrado como miembro del Partido Republicano, aunque donó $15 a un comité en favor de Joe Biden. La policía afirma que halló explosivos dentro de su vehículo, estacionado cerca del evento político de Trump. Luego del mitin político en Pensilvania, en un mensaje a la nación, Joe Biden dijo que pidió una investigación profunda y rápida sobre el ataque al exmandatario Donald Trump. Good afternoon. Buenas tardes. Anoche hablé con Donald Trump. Estoy sinceramente agradecido de que esté bien. Tuvimos una breve pero buena conversación, dijo el mandatario. Biden pidió paciencia a los ciudadanos para que el FBI haga su trabajo y llamó a la unión como nación. Esta mañana la Casa Blanca publicó una fotografía del presidente recibiendo un informe de seguridad. El expresidente Trump escribió en su cuenta de Truth Social: gracias a todos por sus pensamientos y oraciones de ayer, ya que fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. No tendremos miedo, sino que permaneceremos resilientes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad. Anunció que asistirá a la Convención Nacional Republicana que inicia mañana en Milwaukee y durará 4 días, en la que está previsto que se anuncie su candidatura presidencial. Figuras prominentes del Partido Republicano y Demócrata han condenado el ataque, como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el actual líder del Congreso, Mike Johnson. El controvertido magnate de 78 años sobrevive a un ataque que ocurre en un momento determinante de la campaña para las elecciones de noviembre. Un hecho violento que, según expertos, podría consolidar su ya amplia ventaja sobre Biden, quien no logró conquistar al electorado tras un desastroso papel en el primer debate presidencial. La figura de este prominente político norteamericano, Donald Trump, es controversial en todo sentido. Controversial. Yo no dudo, una frase que él la pone allí, no dudo de que la providencia divina, la mano de Dios evitó una tragedia, porque no necesita explicación. El disparo le atraviesa la oreja, es decir, unos 2 centímetros más, y le entra por el ojo y lo mata de contado. Imagínense ustedes todo lo que hubiera pasado en los Estados Unidos si el candidato que en ese momento y en este momento todavía tiene la mayor opción electoral frente a la debilidad del otro candidato, el actual presidente Joe Biden. Imagínense ustedes lo que hubiera pasado en Estados Unidos de haber ocurrido una tragedia como la que ocurrió aquí en el Ecuador con Fernando Villavicencio, de quién nos vamos a referir luego de este comentario. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Digo yo, en algún momento, a pesar de todo lo controversial y de todas las tonterías que este hombre ha hecho en la vida, porque acuérdense que él está en este momento enjuiciado por haber fraudulentamente amañado ciertas cifras, según la acusación fiscal en los Estados Unidos, haber amañado ciertas cifras para justificar cómo se sacaron $100,000 que pagaron por bajo la mesa a una prostituta, porque lo es, una prostituta de alta alcurnia, es decir, de aquellas que hacen películas pornográficas, que Trump utilizó en un momento determinado, y para que guarde silencio hicieron una combinación oscura, según la fiscalía, por más de $100,000 que nunca fueron declarados. Sobre eso fue hallado culpable en el estado de Nueva York. Cosas verdaderamente locas, que uno diría, un presidente de la nación más grande e importante del Ecuador, del mundo, junto con China, junto con Unión Soviética,
las 3 naciones más poderosas del mundo, presidente o expresidente, jugando al adolescente y amañando cifras y siendo candidato mientras está ya declarado culpable y pendiente de dictarse la sentencia, son cosas locas. Sin embargo, uno tiene que hablar siempre poniendo las cosas en balance. No olviden que desde los años 70 en los Estados Unidos se declaró la infamia más grande, la cosa más execrable que puede haber en una sociedad cualquiera, el aborto. Roe versus Wade instauró el aborto libre en los Estados Unidos y desde entonces casi 100 millones de niños fueron asesinados o han sido asesinados infamemente en los Estados Unidos. Sangre que ha sido derramada en ese suelo y que clama, como lo dice Génesis en sus primeros capítulos, la sangre de tu hermano Abel, Dios hablando, la sangre de tu hermano Abel, Caín, clama a mí desde la tierra. La sangre de más de 100 millones de inocentes asesinados en los Estados Unidos clamaba a Dios desde la tierra donde fueron botados como basura. Y cuando fue presidente Donald Trump, hizo todo lo necesario y finalmente una corte con un nivel mejor de análisis y de respeto a la vida, terminó con el aborto en la forma y bajo las libertades groseras, ofensivas, criminales de lesa humanidad que en los Estados Unidos funcionó. Y fue Donald Trump el que arrancó ese proceso. No me sorprende, y yo sí puedo creer, que un Dios que nunca olvida, a pesar de todos los errores que pueda haber cometido antes y después, un Dios que nunca olvida cuando hay una persona que es instrumento de su voluntad, es un Dios que en un momento determinado suele dar grandes oportunidades para que esa vida tenga otro decurso, otra oportunidad. De tal manera que las palabras de Donald Trump cuando dijo Dios, gracias a Dios estoy vivo, es verdad. Gracias a Dios y solamente a Él, Donald Trump se encuentra vivo. Sin embargo, miren ustedes la descomposición de la sociedad norteamericana, crispada, unos enfrentamientos entre los líderes, los republicanos contra los demócratas, enfrentamientos pero verdaderamente crudos, descarnados, que han crispado la sociedad norteamericana, a tal punto que un muchacho de ¿cuánto? ¿20 años? ¿21 años? Armado de un rifle de alta potencia, que está al alcance de cualquier ciudadano, siempre y cuando no tenga vinculación con drogas y tenga la libertad de hacerlo de acuerdo a la tenue, a la fácil legislación norteamericana, puede adquirirse un rifle de esa naturaleza, un Colt AR-15. Lo distinguí, apenas oí los 3 primeros disparos. Tienen un sonido típico los AR-15. Escuché y dije, esto es esa arma. Y claro, a 120 metros de distancia, con un AR-15, es tan fácil pegarle a un blanco con la precisión cuando se tiene la experiencia. Es tan fácil pegarle como una trompada en la nariz a una persona que está a medio metro de distancia. Tan fácil como eso. Y un muchacho de 20 años tenía un arma de esa naturaleza. Tenía la experiencia para haber fallado por milímetros pese a las condiciones del viento en un ambiente abierto y afortunadamente falló. Pero él sí fue abatido inmediatamente. 20 años de edad, un criminal. Y esta es la historia que se ha repetido en los tiroteos. Hay chicos que sus padres les regalaron, y lo analizamos en un programa anterior, les regalaron a su hijito, que ya tenía problemas denunciados en la escuela por violencia, le regalaron por Navidad una pistola 9 milímetros con la cual masacró a más de 20 personas en su escuela posteriormente. Y así podemos dar muchos ejemplos. La violencia, cuando además se le pone el medio para ejercerla, la violencia cuando no hay una salida, la violencia cuando no hay un llamado para que la gente entienda que hay un Dios que dice, mira, la gran diferencia, te fue dicho, odia a tus enemigos.
Pero yo os digo, hablando el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos. Odia a Donald Trump allá en los Estados Unidos. Ama al que consideras tu enemigo. Ámalo, respétalo, respétalo. No piensa como tú, piensa totalmente diferente como tú. Son cosas que no puedes admitir, pero respétalo. Y que ese respeto radique, enraíce en una palabra que se llama amor. Y lo mismo tenemos que aprender aquí en el Ecuador. El Ecuador dividido, según encuestas de varias fuentes, dividido entre un 21 al 25, 27% de gente que si menciona a su líder, no importa lo que haya hecho, lo quieren, no ha pasado nada, siempre fue lo mejor de lo mejor y será lo mejor de lo mejor. Ciegos a pesar de todo, lo aman ciegamente. Otro grupo, más o menos del mismo tamaño, que todo lo contrario, lo odian pero con toda la fuerza, no importa cuál sea el argumento y no importa, nunca reconocen que haya hecho nada bueno. Un país crispado, dividido, de una clase política que, como en los Estados Unidos, crispando el ambiente social, los medios de comunicación con sus malas actitudes, en los Estados Unidos, miren cómo pudo haber terminado en verdadera tragedia. Y si algo llega a pasar como eso, acuérdense, ¿cómo comenzó la guerra civil? ¿Cuál es uno de los capítulos de ese enfrentamiento norte contra sur en los Estados Unidos? La muerte por asesinato del presidente Abraham Lincoln, de una forma cobarde, cuando estaba en un teatro viendo una presentación. En un teatro fue por detrás del asesino y le disparó a mansalva y terminó con la vida de uno de los hombres más brillantes de la humanidad. No practiquemos esa forma de enfrentar. Este programa ya va a cumplir un año. Hemos tenido, dando gracias a Dios, digo, solo gracias a Dios, hemos tenido muchas palabras de aliento de personas de toda clase social, de toda fuente de cultura. Hemos tenido palabras de aliento de rectores universitarios, de autoridades algunas. Hemos tenido palabras de aliento. Por ahí de vez en cuando una persona que sistemáticamente, cada vez que aquí mencionamos a alguien de un grupo político, enseguida viene una diatriba. Pero no lo odiamos. Pero no podemos odiar, porque al ser cristianos amamos a quien se considera nuestro enemigo. Nosotros no lo consideramos como tal. Lo respetamos y oramos por esa persona para que aprenda a vivir en paz y armonía. Porque al final, ¿saben? El único que se hace daño odiando es el odiador. El único. La persona objeto de su odio ni siquiera de pronto se entera. Y si se entera, pues simplemente abre el paraguas del perdón y no ha pasado nada. Tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Vieron ustedes el decurso de las cosas? Pero también aquí en el Ecuador. Aquí en Ecuador tenemos unas muestras que ya se plasmaron hace cerca de un año con el asesinato de un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, cuyas decurso se dio precisamente en estos días. Veamos esta presentación, esta nota de Ecuavisa. No el asesinato de Fernando Villavicencio desde la cárcel de La Tacunga mediante su teléfono directamente al gatillero que ejecutó el crimen el 9 de agosto del año pasado. Carlos Angulo, alias Invisible, además deberá pagar más de $500,000, exactamente $566,000 entre multa y reparación a las víctimas. La misma pena impuso para Laura Castillo como coautora. El tribunal dijo también que se logró probar que ella fue quien planificó y que organizó toda la logística para que la banda contratada para el crimen pueda hacerlo. Los otros 3 implicados también fueron condenados en calidad de cómplices. A ellos les impuso una pena de 12 años de prisión y deberán pagar más de $190,000. Los familiares del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado, reaccionaron positivamente ante esta condena, pero dejaron claro que este es un primer paso. Ellos quieren saber quiénes fueron los autores intelectuales quienes ordenaron el asesinato de Fernando Villavicencio.
Se han encontrado hallazgos de mucha importancia, de mucha relevancia a lo largo de esta audiencia de juzgamiento y creemos que con ello arrancarán otros juicios, no solamente aquellos que ya están abiertos. Este es un primer paso importante. Creo que el país necesita transparencia, el país necesita que se llegue hasta la autoría intelectual para que no haya impunidad. Esperamos que realmente, así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio, también sean juzgados todos los autores intelectuales y todos los que estarán ahí ocultos. Esta es una sentencia de primera instancia, resta la apelación y la casación para que se ejecute, pero los 5 condenados ya están en prisión. Esto pasó en el Ecuador, otrora ciudad de Quito, franciscana y pacífica ciudad de Quito. El ambiente fue enrareciéndose desde hace 14, 15, 16 años atrás, con las expresiones de políticos imprudentes y de gente imprudente que fue cambiando la forma de dialogar, la forma de expresar, la forma de compartir, la forma de orientar, fue deteriorando. Recuerdo cómo se cogían periódicos y se los rompían de una forma despectiva. No puedo olvidar imágenes de cómo en un momento determinado, cuando la señora que encontraba a ese personaje, visitando luego de pocos 48, 72 horas después del terremoto terrible del 2016 en Manabí, cuando esa señora clamaba a ese personaje, esa autoridad, por ayuda urgente, en lugar de tener un tiempo de comprensión y de decirle: señora querida, en eso estamos, no es fácil, en eso estamos. Pero resulta que en lugar de darle una respuesta que le dé paz y aliento, se le amenazó diciendo: señora, si usted no se calla, ordeno que la policía se la lleve inmediatamente. Así las cosas se manejan o se manejaron y fueron sembrando. Y claro, frente a la valentía de un periodista que, con todos los errores humanos que puede haber cometido, pero tuvo la valentía y la entereza de ir sacando las cosas desde debajo de la alfombra donde estaban escondidas, hasta que finalmente lo mataron. Lo mataron de una manera infame. Ahora se sabe que faltaba guardias de seguridad. Evidente. Creo que cualquiera que vio el video cercano que algún aficionado tomó se dio cuenta de que no había seguridad realmente para nada. No hubo verdadera seguridad. ¿Dónde estaba toda la táctica, la ciencia de la policía en ese momento? No, simplemente era un trámite más. Y ese trámite más le costó la vida a un ecuatoriano. No importa si era de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Era un ser humano, un ser ecuatoriano. Hoy están condenados los que hicieron la parte material, los peones. Hay una frase que los ecuatorianos solemos utilizar: los payasos. ¿Y los dueños del circo qué? Es decir, los autores intelectuales. ¿O usted me va a decir que un día en la alta cárcel, cárcel de alta seguridad de la Tacunga, se despertó un mafioso y dijo: me cae mal este Villavicencio? Cogió el teléfono o entró por internet, porque en la celda tenía teléfono, internet, tenía todas las comodidades. En una cárcel estaban más cómodos que en su propia casa. Y claro, el SNAI, nada, ¿verdad? Las instituciones, nada, ¿verdad? Los observadores internacionales de derechos humanos, nada, ¿verdad? Nadie de los que debían haber afrontado en su momento las cosas hicieron algo, y ese día no nos vengan a hacer creer que el mafioso se despertó con un sueño feo y dijo: hay que mandar a matar a Villavicencio. Llamó, dio la orden, y por ahí una señora organizó la logística y lo mataron, como el malhadado informe de la Asamblea Nacional pretendió hacer creer que se trataba de un crimen común. No, señores, ya están con sentencia condenatoria los payasos. Faltan los dueños del circo. A esos hay que seguir investigando y aupamos el trabajo que haga la Fiscalía General del Estado en ese sentido. Pero debe ser muy alto y muy difícil. Pero nosotros tendremos paciencia para ver, para que las cosas no sean como la revista Vistazo puso en su carátula: la segunda muerte.
Esa, la de dejar las cosas así, con una sentencia chiquitita, chiquitita, para los operarios y no para los dueños de la idea en algún punto del planeta Ecuador. Queridos amigos, veamos cómo, si no cultivamos otra manera de resolver los temas en el país, vamos a generar una anticultura que nos va a traer consecuencias. ¿Qué tal esta nota, cortesía de Ecuavisa? Los enfrentamientos entre titulares de los poderes públicos en el Ecuador. Uno de los invitados al ring por Daniel Noboa es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Durante el enlace radial del lunes, el presidente se refirió a él, sin mencionar su nombre. Aseguró que iba a entregar la garantía soberana que desde hace 3 meses ha solicitado el municipio al Ministerio de Finanzas, para obtener un crédito que le permita dotar de agua potable a Monte Sinaí y sectores aledaños. Pero terminó la frase con una especie de advertencia. Sí se va a dar. Se pasa insultando a todo el mundo, pero vamos a fiscalizar también cada metro. ¿Por qué? Porque pues, es una obra gigantesca. Álvarez reaccionó. En su cadena radial semanal le respondió: sí, él no tiene por qué fiscalizar. Todas las obras son sujetas a fiscalización, más aún si son multilaterales. Lo que pasa es que él quiere politizar el tema de la garantía soberana y que fiscalice más bien a sus ministros que andan anunciando que vienen barcazas confiadas ya con futuros contratos supuestamente adjudicados. Eso es lo que hay que fiscalizar. La confrontación no quedó ahí. Este miércoles, en el acto de firma del compromiso para la entrega de un aval financiero similar al que ha solicitado Guayaquil al municipio de Puerto Viejo, Noboa volvió a arremeter contra Álvarez. Lamentablemente hay otros alcaldes y prefectos que creen que el aval soberano es nomás firmar un papelito y ya está, y ni siquiera agradecen, es más, hasta quieren braviar. Cruces verbales como este o por medio de videos y publicaciones en redes sociales del presidente de Ecuador con otros actores políticos, nacionales e internacionales. Noboa pasó de ser un presidente conciliador, anti nada como él mismo decía, a ser quien abre los frentes de batalla. En tiempos de precampaña, crear adversarios políticos es una estrategia electoral comúnmente utilizada. Pues, y qué mala asesoría para una estrategia de campaña. Yo tuve, gracias a Dios, a pesar de que en la época no era creyente, era un muchacho lleno de entusiasmo y en un momento dado se me abrió la puerta y tuve la ocasión de graduarme, como en alguna ocasión hemos compartido casa adentro aquí en Asoma Visión, en la segunda mejor institución o universitaria del mundo en materia de ciencias políticas. Y precisamente en procesos electorales presidenciales, y aprendí de quién era el asesor directo del entonces presidente de Francia, mi profesor, el asesor director del diario Le Monde, y yo aprendí la materia de procesos electorales presidenciales. Con esa experiencia, lo primero que yo pienso cuando veo cosas como estas es, qué mal asesorado. ¿Saben ustedes por qué? Porque, claro, me trajo a memoria también un evento de que alguna ocasión, años atrás, yo era asesor general de una alta autoridad que en ese momento tenía una situación crítica, una situación de más alto nivel del país, de problemas, de resolver situaciones que afectaban a la economía del Ecuador de una manera terrible. Y un momento dado, frente a errores que ese personaje, mi jefatura, estaba comenzando a cometer, como estos, que yo respetuosamente exhorto al presidente Noboa, no los cometa. Deshágase de esa mala asesoría, cambie de mentalidad, cambie de táctica, haga otra cosa. Pero cuando mi autoridad en esa época comenzaba a cometer los mismos errores de braviar y enfrentarse contra este otro, contra aquel, yo recuerdo que un mediodía que estábamos en la oficina, me acerqué a la asistente de este personaje y le dije, necesito hablar con su jefe. Inmediatamente, no, es que está reunido con el Fondo Monetario Internacional, doctor, y no sabemos a qué hora termina. No importa, a la hora que termine, antes de lo que sea, necesito 30 segundos con el jefe. Ok, ya le voy a ver, doctor Largo. Tipo 2 de la tarde, suena mi teléfono y me dice, este momento van a salir a almorzar con la misión del Fondo Monetario Internacional, es el momento, 30 segundos. Me levanté, me acerqué a la autoridad, a mi autoridad, y le dije, no podemos seguir de esta manera. A ver, doctor Larco, ¿de qué manera? Y le digo, mire, no somos, y perdón la expresión, pero le repito lo que se lo dije,
No somos karatecas chinos. A ver, doctor Larco, explíqueme el mensaje subliminal. Así me respondió. Explíqueme el mensaje subliminal. Le dije, sí, no somos karatecas chinos. ¿Sabe por qué? Porque solo en las películas chinas el héroe se enfrenta contra 10, 20, mano a mano, pie a pie, y sale ganando. No somos karatecas chinos. Si hay que enfrentar los problemas, vamos uno por uno. Acabo con este, paso al siguiente. Termino con este, paso al siguiente. Uno por uno, no todos al mismo tiempo. No me escucharon. Y finalmente fue asediada por todos los enemigos que se creó. Fue esa persona asediada, luego fue enjuiciada injustamente. Pero los enemigos eran demasiados poderosos y numerosos. Señor presidente, no es la buena tarea abrirse tantos frentes. No somos karatecas chinos. Es mejor dedicarse, en lugar de ponerse rivales como en el boxeo se hace, ¿no? Hay que conservar al campeón en el puesto de campeón y obviamente no le ponen al retador más peligroso. Le ponen a un segundón con el cual pueda practicar, ganar un poco de plata en una presentación, etc. Sabemos lo que hacen en el boxeo, cómo van dosificando a los rivales, hasta que en algún momento tienen que enfrentarse porque ya no queda más con el que sí es tas con tas. No, señores, no así en política. Lo hemos dicho en este programa. Trabaje, resuelva problemas, solucione las necesidades más angustiosas del país. Salud, educación, seguridad social, por mencionar solo 3. Seguridad ciudadana, por mencionar otro cuarto gravísimo, importante. Trabajo. Cuando los resultados comienzan a verse, usted no va a necesitar publicidad electoral. Cualquiera, usted hoy presidente, cualquier otra persona que haya dado soluciones cuando ejerció autoridad, es un candidato nato porque la gente dice, este hombre, esta mujer, sí saben trabajar y es honesto, es honrado. Haga lo que hagan los demás, a este le daremos el voto. Esa es la mejor campaña electoral que se puede hacer. Servir, resolver problemas, ser lo que se es hoy. No aspirar a ser presidente. Si ya lo es, ejérzalo, hágalo. Inteligencia no creo que le falte. No creo que le falten recursos para encontrar soluciones. Recursos económicos probablemente sí, y esa es su grande lucha. Porque en definitiva, y con esta nota vamos a abordar la parte de los recursos económicos de los que carece el país, cortesía de Ecoavisa. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre el tema de los subsidios? Y sí, resulta que hay voces que cuestionan el valor que le quedará al gobierno luego del incremento de precios a las gasolinas. Primero, hay que referenciar el monto que, según el Ministerio de Finanzas, se destina al subsidio de las gasolinas extra y super. Son 640 millones de dólares. Luego, se debe multiplicar el número de galones de gasolina extra y Ecopaís que se consumen en el país por los 26 centavos del incremento. Esa operación deja 309 millones de dólares. Significa que el incremento no cubre la totalidad del subsidio. Todo esto según cifras del Ministerio y del Banco Central. Ahora, esos 309 millones no constituyen necesariamente un ahorro, porque en la práctica lo que hay es un reemplazo de subsidios. Esos son los 100 millones de dólares que se entregan en compensaciones a taxistas, camionetas de transporte y tricimotos. Un subsidio. Y quedan 209 millones. A esos 209 millones se podría restar el valor que se va a requerir para pagar bonos a 40.000 nuevas familias y que también es un subsidio y que según algunos cálculos podría ser de cerca de 50 millones. Entonces, hechas las restas, este incremento del precio de las gasolinas en la práctica deja al gobierno poco más de 150 millones de dólares. El régimen no ha explicado por qué no se eliminó completamente el subsidio, pero se entiende que prefirió quedarse corto, primero para no tener que dar más compensaciones, y segundo porque dependiendo del monto se genera también una diferencia política en las reacciones sociales. De todos modos, el gobierno se guardó la carta de los ajustes mensuales con un tope de hasta el 5% que habrá que ver cómo lo ejecutan. Lo cierto es que de lo negociado, este primer cálculo de 150 millones de dólares luce insuficiente para hacer frente a las necesidades del Estado, si se considera que solo en atrasos tiene una cuenta pendiente de casi 5.000 millones de dólares.
$5,000 millones. Muy buen reportaje, muy buena nota periodística para variar, Lenín Artieda. Felicitaciones. Y queridos amigos, ¿saben algo? De todo el andamiaje y todo el esfuerzo por comenzar a retirar los subsidios a las gasolinas, ¿ustedes lo vieron? Quedaría como $120 millones luego de entregar otros subsidios a taxistas, tricimotos, camionetas, etc. A ver, quitamos a la mayoría para dar a una minoría, ¿a cuento de qué? Ya lo dijimos. Veamos esta nota, precisamente un extracto de un programa anterior nuestro. Ya nos pronunciamos sobre ese tema. Hoy, la prensa nacional comienza a coincidir con la opinión que se dio aquí en este canal. Ahí se fue su dinero, querido ecuatoriana. Con donaciones. Listo. Todo el que deba y tenga problemas, haya tenido problemas para pagar menos de $3,000 en unos casos, menos de $5,000 en otros casos, sin distinguir si verdaderamente ese deudor de verdad tuvo afectaciones por las condiciones de la naturaleza, en caso de agricultores, ganaderos, sin hacer un estudio caso por caso para que el que tiene razón y recibió impactos de circunstancias de fuerza mayor, eventualmente se le perdone una deuda o se le reestructure de tal manera que le sea fácil irla cancelando para honrar algo que sí cogió, que invirtió y trabajó, pero que un hecho de la naturaleza, un invierno, un deslave, algo le impidió cosechar, vender y pagar, que es el circuito sano de la economía. No, aquí en el Ecuador, claro, con la banca pública, porque con la privada jamás, ¿no? El señor Lasso, que condonó también deudas en el 2022, igual condenó hasta 5,000, afuera todo el mundo, no importa, rubios, negros, mestizos, hayan gastado bien, hayan invertido bien o no el crédito, lo importante es que no pagaron y con eso bastó, perdonado, listo, y entre las dos condonaciones, la actual y la anterior, $80 millones. La verdad, qué pena, da pena, pero es cierto. Alguien puede decir, tuve la razón, me froto la solapa, ¿verdad? No, da pena tener la razón. Hace pocas horas, en una entrevista sorpresiva, al exministro de Economía, Fausto Ortiz, una periodista le preguntó, ¿sirve para algo a la economía del país la condonación que se haga de estos $5,000 a todos los deudores en problemas del Magna Ecuador? No tardó un segundo en responder con un no, punto. ¿Por qué? Porque seguimos jugando a la popularidad, la condonación. Y miren ustedes, terminamos como el señor ministro de Finanzas que proyecta cerrar el 2024 con un déficit pequeñito de $2,500 a $3,000 millones, luego de haber cogido créditos del Banco Mundial, luego de haber cogido créditos del Fondo Monetario Internacional, luego de haber cogido créditos de la banca, en fin, y a lo mejor hasta echándole nuevamente mano, como por ahí tuve una información corroborada por Diario El Universo, de que le iban a echar por $3,000 millones más mano a los recursos del Banco de la Seguridad Social. Un déficit de apenas una bicoca, $2,500 millones. No, definitivamente, si hay algo que, con respeto y franqueza, pueden trasladar al presidente de la República de la preocupación de este equipo, de este grupo de ecuatorianos, sería el cambio de línea, de norte de los asesores o de las asesorías. Miren ustedes, y creo que hay una lección histórica en la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 13 a 14. El entorno. Frente a un dilema económico, un déficit presupuestario en el reino, el rey Salomón preguntó, ¿subiré o no subiré? El hijo del rey Salomón, Jeroboam, preguntó a sus asesores, los antiguos, los ancianos y también a los jóvenes, ¿qué hago? ¿Subo impuestos? Los ancianos le dijeron, no, ya hay bastante carga tributaria, vaya despacio, afirme su reino, rey, vaya despacio.
la gente va a responder. Consultó a los jóvenes y le dijeron, dale duro, dale duro. Y aquí cogemos la nota bíblica. Versículo 13. Y el rey respondió al pueblo que le había dicho, volvemos en 8 días para que nos contestes. Respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. La prepotencia. ¿Cuál fue el resultado? Se rompió el reino. Y quedó de rey de un pedacito lo que le quedó. Porque en el fondo, la prepotencia, cuando hiere, divide. Y cuando divide, daña. Y nunca más volvieron a ser uno solo. Israel el norte y Judá el sur. Tan simple como eso, la prepotencia. Yo soy más que mi padre, yo soy más que Salomón. Así pretendía el malcriado. Resultado, perdió todo, porque fue un rey débil, no sirvió para nada, no pudo hacer nada de lo que estaba destinado a hacer si hubiera escuchado un consejo sabio. Consejo sabio para la actualidad. Escucha a la gente que le diga, hable. Cuando discrepe, con altura, con respeto, no confrontando, no denigrando. Esa es la forma, señores políticos, que tienen que manejar las cosas. Porque si no, van a lograr destruir al Ecuador. ¿Ven cómo se crispó los Estados Unidos luego de tantos años de enfrentamiento, de último enfrentamiento republicanos contra demócratas? Ese es el resultado. Ni la vida está asegurada. Queridos amigos, no son así las cosas. Y la Biblia nos da enseñanza de sabiduría. Proyectemos un poco más en la información local y nacional. Frente al derroche de los recursos, porque ¿qué queda? 120 de los subsidios. Pero miren ustedes el verdadero problema de la economía, y yo pido que producción, exactamente, producción nos pone, miren ustedes los gastos que se hacen de enero a junio de 2024 en fiestas. Solo en fiestas los alcaldes valientes de este país, solo en fiestas. Municipio de Machala gastó en fiestas $2.351.000. Lago Agrio, 550.000. Cuenca, 456.000. Orellana, 445.000. Manabí, prefectura, 665.000. Santa Elena, 309.000. Guaranda, 307.000. Municipio de Quito, 279.000. La Libertad, 188.000. Puerto Viejo, 152.000. Sumen y hay un montón. Vean ustedes este de gastos en comillas, bien puesto por la revista Vistazo el análisis. Obras artísticas. En los años 2015 se farrearon, porque esa es la verdad. No hay tales obras artísticas. Se farrearon $35 millones. En el 2016, $37 millones. 2017, 49. 2018, 46. 2019, $63 millones. ¡Viva el inicio de la pandemia! 2020, 23 millones con pandemia y todo. 2021, 18 millones. Todavía no se recuperaban, pero gastaron 18 millones en farras. 2022, 42 millones. 2023, casi 20 millones. 19.500.000. Sume todo eso y va a ver usted la millonada que se han feriado los malos administradores, alcaldes de este país, prefectos de este país, y sin dar cuentas a nadie, ¿no? Porque tampoco había una Contraloría celosa, cuidadosa. No había Contraloría celosa y cuidadosa. Y recuerden ustedes que por un poco de ayuda pasaban nomás las glosas, se desvanecían las glosas, cualquiera que sea el monto. No, queridos amigos, yo la verdad he cambiado de manera de expresar. Cuando yo digo que, por ejemplo, en el año 2019 se gastaron, pongámosle más actual, en el año 2023, el año pasado, se gastaron 19 millones, casi 20 millones de dólares en farras, las obras artísticas de los municipios de todo el país, sumados unos y otros, 20 millones de dólares. Claro,
ya se ha hecho callo en la opinión pública, millones de dólares derrochados. Pongámoslo de esta manera. Con $1 usted compra 3 desayunos escolares porque cuestan 33 centavos de dólar los desayunos que actualmente se entregan a los niños pobres de este país. ¿De acuerdo? Con $1 se entregan 3 desayunos. Cuando los irresponsables alcaldes se farrearon 20 millones de dólares el año pasado, en realidad le robaron de la boca a los niños pobres del Ecuador 60 millones de desayunos escolares a los más pobres. Esa es la verdad de la gran farra. ¿Quieren ver cómo la pone la revista Vistazo en un análisis? No sale en pantalla, pero aquí se lo voy a leer nada más. Y Vistazo hace un comparativo interesante en Machala, en donde Machala se gastó como 2,5 millones hace poquito, celebrando los 200 años de lo que sea. Cualquier pretexto es bueno a la final. Disque bicentenario. Y pregunta a la revista, ¿no era mejor invertir en obras? Machala todavía tiene el 30% de su población en la pobreza, de acuerdo al censo del 2022. Un 8% está en la pobreza extrema. La ciudad necesita 3,9 millones de dólares para el proyecto de instalación de redes de agua potable y alcantarillado solo para el barrio Unión Colombiana de la parroquia El Cambio. Necesita 3 millones para hacer obras urgentes de agua potable y el fanático de la fiesta se gastó 2,5 millones de dólares en la gran farra del Bicentenario. Esa es la verdad. Así duele. Y no duele al corazón de los hombres. ¿Caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres? Y el que ama el vino y los ungüentos, los perfumes, no se enriquecerá. Si seguimos con esta actitud, no nos damos cuenta, no sabe, dice Proverbios capítulo 28, que le ha de venir pobreza al país. Esa es la sentencia de Dios cuando no somos cuidadosos con los recursos que Él sí nos ha dado. En la canasta del pueblo pobre, en la alcancía del pobre, otro proverbio, hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Buen juicio para saber gastarlo y de juicio para hacerlo respetar cuando se ha violado el derecho de los pobres a tener lo necesario. Medicinas, no hay, farra de 2,5 millones. No hay atención correcta por falta de medios en los hospitales, pero farra de millones, de centenares, $500 millones, uno, otro. Basta, basta. Están ofendiendo a Dios, pero la reacción tiene que ser nuestra. A todas esas personas que han demostrado por sus frutos, por sus actos, por sus hechos, que no respetan la condición de sagrados de los dineros públicos, a esas personas en las elecciones sabremos cómo ponerlos en su lugar. Los ecuatorianos que vamos adquiriendo conciencia de que hay que hacer la diferencia con un voto maduro, no fanático a favor de, no fanático en contra de, sino un voto sereno. Yo por lo menos siempre repito, tengo 2 primeros medios de análisis. Cualquiera que sea el candidato a la presidencia de la República. Primero, ¿cuál fue su posición respecto del aborto en el Ecuador? ¿Apoyó? No sirve, porque no entiende ni siquiera el respeto a la vida. Segundo, ¿pagó impuestos de la manera debida? ¿Pagó correctamente? ¿O como en la elección anterior? Unos cuantos ni siquiera pagaron impuestos desde hace años, no el inmediato anterior. No fue un ciudadano que responda pagando los impuestos de la manera debida, no merece ser autoridad, porque ni siquiera ciudadano ha sabido ser. Solo por mencionar 2 temas de análisis que yo me hago personalmente, para mí, para mis adentros. Queridos amigos, ¿qué tal si vemos en cambio como si hay elementos, si hay ocasiones? Vean ustedes lo que el municipio de Guayaquil, celebrando también sus festividades, pero cómo invierte en cosas que sí son constructivas y edificantes. Y de una manera que no se iguala, no tiene nada que ver con el derroche. Vean estas notas, cortesía de Coavisa. Otra opción para conocer del nacimiento del puerto principal fue en el Museo Miniatura Guayaquil en la historia, donde los asistentes conocieron diferentes episodios como el de la invasión de los piratas, los astilleros
y la época republicana. Bueno, yo creo que de esta manera es interesante, ya que está ilustrada por medio de dibujos, de diferentes artículos que se pueden ver cómo la ciudad de Guayaquil tuvo su origen. 21 grupos musicales se presentaron en la Plaza Colón, ubicada en el centro de Guayaquil. Con graderío lleno, los integrantes de las bandas demostraron su talento y entonaron varias piezas que identifican a la urbe huancavilca. ¿Qué más armar este festival de paz con chicos de banda musical de diferentes instituciones, agrupaciones musicales que han querido sumarse a este proceso de cambio? Paz y no a la violencia. Esa fue la temática que los estudiantes promovieron durante la función. Todos saben la situación del país, los jóvenes y tales, ¿no? Pero esto es una actividad recreativa donde los chicos pasan con su mente ocupada, pasan activos en algo, una actividad productiva para ellos. Las bastoneras de los colegios invitados desarrollaron diferentes bailes que llamaron la atención por la precisión con la que fueron ejecutados. En total, 1.200 estudiantes deleitaron a los presentes durante 3 horas de homenaje a la ciudad por sus 489 años de fundación. No necesitaron mucho dinero para hacer que la juventud levante ese espíritu de amor a la ciudad con unas presentaciones tan lindas como estas. Presentaciones en donde, como lo dice la nota periodística, la coordinación, el trabajo hecho, mostraba todo un fervor por homenajear a Guayaquil en sus 489 años de cumpleaños. ¡Qué precioso! Y no necesitaron derrochar dinero. Habrá habido otros eventos, por ejemplo, había una presentación hermosa de historia de Guayaquil con objetos de miniatura en un museo en el Malecón 2000. Y eso, claro que ocasiona gasto, pero no derroche. El problema es el derroche, el concepto que tenemos del uso de los recursos que Dios, no nuestra fuerza. Nosotros no somos nada. Ya quisiera ver al millonario más soberbio del mundo exhibiendo y tratando de escupirle a Dios. Como en la frase bíblica, ¿no? Cuando Dios le dice, necio, hoy en la noche vienen a pedir cuentas de tu alma. Punto, pasmó, se acabó. ¿Y dónde quedó toda la riqueza? No se la pudo llevar, nada, no le sirvió de nada. O una situación y lo pierden todo, como ha ocurrido muchas veces en el mundo. Pero queridos amigos, quiero que todos ustedes vean en paralelo y comparando la ejemplificación, vean ustedes cómo hay notas en el mundo del derroche, la soberbia de los ricos. La soberbia, así como aquí también esos municipios ricos derrochan y botan dinero, no importa en qué. Prefecturas que auspician el aborto, matar con recursos públicos. Pero también en el mundo hay soberbios. Vean ustedes esta nota, cortesía de Coavisa. Anand Ambani, el hijo del hombre más rico de Asia, y Radhika Merchant, hija de un magnate farmacéutico, protagonizan el matrimonio más ostentoso de la década en India. La boda es hoy en Bombay y la celebración se prolongará hasta el domingo, la cual se espera que sea muy lujosa. Las invitaciones por sí solas son piezas de arte valoradas en más de $5,000, un gran cofre naranja con imágenes de dioses hindúes que al abrir reproduce el sonido de un mantra. Se han contratado 3 aviones Falcon 2000 para transportar a los invitados y se espera que lleguen más de 100 aviones privados de todas partes del país. Pero las celebraciones iniciaron en marzo con una preboda organizada por los padres del novio, que trajeron a la cantante Rihanna para amenizar una fiesta de 1,200 personas. Luego ambas familias se fueron de viaje en un crucero de lujo por el Mediterráneo, desde Italia hasta Francia, con 800 invitados. Los festejos incluyeron una boda masiva para más de 50 parejas, auspiciada por la empresa del padre del novio, Reliance Industries, dedicada al petróleo, gas y telecomunicaciones. Cada matrimonio recibió anillos de alianza y otras joyas, artículos para el hogar, alimentos para un año y una dote de $1,200 para cada novia. Otra fiesta prenupcial se llevó a cabo el 5 de julio, en la que cantó Justin Bieber.
Anand Ambani, de 29 años, es hijo de Mukesh Ambani, de 66, el noveno hombre más rico del mundo, con un patrimonio de $116,000 millones según la revista Forbes. La novia Radhika Merchant, también de 29 años, es hija de Viren Merchant, propietario de un imperio de servicios médicos. Se trata de la unión de dos familias especialmente ricas, en un país en el que el 30% de la población vive en extrema pobreza. Uno de los países más poblados del mundo, no por decenas de millones de habitantes, ni por centenares de millones, por miles de millones de habitantes. El 30% de la India, es decir, centenares de hombres, seres humanos, viven en la extrema pobreza, mientras estos potentados se dan el lujo de exhibir su opulencia de una forma tan áspera, de una forma tan fea. No escatimemos palabras, tan fea como hacer que otros se casen y darles lo necesario y con eso paliar, ¿no? La aspirina emocional, la aspirina del complejo de culpa. No deseamos el mal a nadie, no deseamos, y ojalá esta pareja se mantenga largos años de vida juntos en donde sepan y aprendan que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, dice la Biblia, y la buena fama más que la plata y el oro. Pero también la Biblia da lecciones frente a tanto derroche y opulencia de los millonarios y gente rica en la India, en los Estados Unidos, en Sudáfrica, en el Ecuador, donde sea. Miren lo que el apóstol Santiago decía cuando observaba a los millonarios de su época y les ponía en su sitio a la luz de lo que Dios quiere. Santiago capítulo 5, versículos 1 y 2. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. He aquí, dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor Jehová de los ejércitos. Así de sencillo. Dios no puede ser burlado. Muchas veces, y no digo que siempre, pero muchas veces, estas opulencias provienen de una explotación al obrero, al trabajador, de no dar lo correcto, de no poner las cosas en su debido lugar como Dios quiere, dando un salario justo, más allá de los mínimos señalados por las leyes. Resulta odioso ver tanta opulencia cuando el 30% del país, uno de los países más poblados del mundo. Resulta odioso que allá en la India y acá en el Ecuador el 30% de los niños ecuatorianos viven en pobreza y la mayor parte en extrema pobreza. Y sin embargo, los derrochamos allá en la India y aquí en el Ecuador en festejos insultantes a la dignidad humana que Dios no tolerará. Espero estar equivocado, pero esto espiritualmente tiene consecuencias y materialmente también. Pido a Dios misericordia por nuestra patria, el Ecuador. Y este ha sido el análisis de las noticias más recientes a la luz de los principios bíblicos. Gracias por su sintonía.